Estamos en mi prurito narrativo, por lo tanto, hoy voy a contar un cuento, el cuento de Pinocchio, que empieza como empecé yo, con mi padre modelando el muñeco de madera, que puede ser una metáfora de cómo mi padre me hizo pintor, porque a él le apetecía que yo fuera pintor. Y narrando un poco mi vida, cómo he esquivado los personajes malos, digamos, ¿no? Pues el zorro y el gato, tampoco el comefuego se aprovechó de mí, utilizándome de marioneta. Aquí tenemos a Colombina y aquí tenemos el personaje napolitano del Polichinela. Si seguimos en el centro, tenemos mi alter ego, que es Pinocchio. Y en el país de los juguetes, en el país de la alegría de juegos, me he atrevido a incorporar las figuras femeninas, las niñas, que yo pienso que si Goldoni no lo incorporó en su momento, es porque eran otros tiempos. Pero yo, en esta narrativa, me he permitido ciertas libertades, como incorporar personajes como Little Nemo y su novia, que son otros personajes míticos para mí en el mundo de los sueños. He tenido la suerte de que he tenido gente protectora, como el grillo parlante, el hada y el caracol. Bien, esta especie de friso narrativo, aprovechando una historia universal, puedo decir: Pinocho soy yo y yo soy Pinocho. Os agradezco vuestra atención y espero que vuestras suscripciones sigan y aumenten. Gracias.